Este es el rey indiscutible del rock and roll, Elvis Presley. Su inesperada muerte, ocurrida el 16 de agosto de 1977, confundió a la opinión pública y a sus millones de fanáticos que en todo el mundo lloraban la pérdida del más grande ídolo musical que haya dado Memphis, Tennessee y también los Estados Unidos. Según los más cercanos al rey del rock, desde que se separó de su esposa Priscilla en 1973, Elvis se vino para abajo y también su carrera. Preocupado por su imagen, comenzó a tomar pastillas para perder peso, pero los malos hábitos que adquirió durante los años de gloria hacían difícil cualquier cambio. En los últimos años de su vida, se la pasaba dormido de día y activo de noche, pero en general había perdido toda estructura y se había abandonado a la comida, el alcohol, las píldoras para dormir y las dietas. Tenía 42 años cuando fue encontrado muerto por su novia Ginger Alden en el baño de su residencia, Graceland. A pesar de las especulaciones, el peritaje médico no reveló evidencias o rastros de drogas que no hubieran sido las que había prescrito su médico personal. A Elvis, quien padecía una arritmia cardíaca, le fue determinada muerte por causas naturales. Pero, ¿cómo surge Elvis? ¿Qué corrientes musicales rompió para crear y lograr el título de rey del rock and roll? Todo comenzó un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Gladys Presley daba a luz a sus gemelos, Elvis Aaron y Jessica Aaron, quien murió prácticamente al nacer. Cuando tenía 13 años, sus padres se mudaron a Memphis, Tennessee, el lugar donde se definiría el futuro de Elvis. A los 19 años, irrumpió al mundo de la música al grabar en un pequeño edificio en pleno centro de Tennessee, con una guitarra que le habían regalado sus padres y un pequeñísimo amplificador, el que sería su primer disco. Con una marcada influencia de los ritmos que estaban entonces de moda, el blues y el jazz, mezclados con la música gospel que cantaba en la iglesia, aquel primer sencillo de Elvis fue programado en la estación de radio local. La primera reacción fue: es un blanco cantando con voz de negro. Y ese fue el distintivo inicial de Elvis Presley. La otra reacción fue la venta inusitada de 20,000 copias de aquella primera aventura musical de Elvis. Es así que desde el principio de su carrera, Presley muestra una tendencia especial, digamos un don para lograr una fusión natural de las muchas influencias musicales que lo rodeaban. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Elvis en sus inicios, pues cuando se presentó por primera vez en público en 1954 fue un total desastre. Le criticaron todo, incluso su presentación en pantalones de mezclilla, lo que hizo no por gusto, sino por pura necesidad. Después llegó el primer tour musical de Presley por el sur de Estados Unidos en 1955. Se comenzaba a saber de él y Elvis dejaba aquel primer sello, Sun, y lo cambiaba por un jugoso contrato con la compañía líder de la época. El éxito se veía venir. Los adultos de entonces estaban asombrados con lo que sus ojos veían y comenzaba a mostrar la televisión. Y por cierto, a sus hijos, especialmente a sus hijas, encantaba. El joven de Memphis se contorsionaba en un frenético baile con movimientos semieróticos al compás de una música llamada rock and roll. Los más ortodoxos hicieron esto. This rock and roll rhythm has been the seed of trouble, and we want to keep trouble out of Jersey City. Rock and roll has got to go. Pero apareció el coronel Tom Parker, quien desde entonces sería el representante y promotor de Elvis, quien suspicazmente adivinó el potencial de este innovador del rock and roll y su natural influencia para provocar la locura entre una juventud que comenzaba a adorarlo. Ese era solo el comienzo.
se veía venir el fenómeno Elvis Presley. The new Elvis Presley. Here he is. Here is Elvis, our new RCA recording artist. Here he is, a big reception for Elvis Presley. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. 2 días después de cumplir 21 años, Elvis Presley había firmado un contrato con la compañía de discos de mayor influencia en esa época y entraba a los estudios para grabar la canción El Hotel de los Corazones Rotos. La forma de interpretar de Elvis dio a esta canción un impacto especial. Durante 8 semanas estuvo en primer lugar en la preferencia del público y Elvis se ganaba otra primicia. Nunca antes se había logrado un éxito similar para un cantante que apenas se iniciaba. El mismo mes en que su disco con El Hotel de los Corazones Rotos salía al mercado, Elvis hacía su primera aparición en la televisión. Haciendo gran despliegue de sus movimientos sensuales y atrevidos. Con decirle que la audiencia adulta de entonces pidió a los productores de los programas de televisión que cuando se presentara Elvis Presley, lo tomaran únicamente de la cintura para arriba, y así evitar ver lo que ellos llamaban movimientos amorales y de mal gusto del joven de Memphis. El rango vocal de Elvis ganaba más y más admiradores, y su reputación ya traspasaba fronteras. En Europa, su Hotel de Corazones Rotos era también un éxito. Después vendrían muchos más del dueto clásico de compositores del rock and roll, Lieber Stoller, además de Otis Blackwell. Don't Be Cruel, No Seas Cruel, estaría por 11 semanas consecutivas en el primer lugar de las listas de popularidad en América y Europa. Let's walk up to the preacher and let's say I do. But then you'll know you have me, and I know I'll have you too. On the cool, it's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel, it's true. Don't be cruel, it's true. Here we go. Well, I don't know what baby, it's just you. Elvis Presley era un hit. Los productores del mundo del espectáculo sabían su potencial y se asombraban con el magnetismo que provocaba en las multitudes. Pero no solo era la voz del rock and rollero la mina que podrían explotar los productores. Vino entonces el cine. Elvis entró de lleno a la pantalla grande con Love Me Tender, Ámame Suavemente. Elvis Presley as Clint Reno, who loved his brother, but also loved his brother's girl. Fue producida por David Weisbert, el mismo que había rodado Rebelde sin Causa con James Dean y Natalie Wood. You're tearing me apart. La aparición de Elvis en el cine trajo reacciones encontradas. Algunos consideraban que debía quedarse con la música y olvidarse de la actuación, que según los críticos no era precisamente su fuerte. Wishing I was Vance. Wishing you'd waited for him and never married me. Pero para aquellos años, estar en el cine era estar en todos lados. Y además de la fama personal, para los estudios Elvis Presley significaba un éxito de taquilla. De repente, en 1956, se soltó el rumor de que ese joven ídolo del rock and roll se disponía a alistarse en el ejército de los Estados Unidos. Esto bastaría para que la gente que rodeaba a Elvis
pusiera en práctica una de las más exitosas pruebas de mercadotecnia alrededor de quien sería unos años más tarde el rey del rock. En 1958, cuando la popularidad de Elvis Presley subía como la espuma, sucedió un evento que definiría el rumbo en la vida del joven ídolo. Estados Unidos estaba en guerra contra Corea, y el tío Sam convocaba a sus jóvenes a unirse en las filas de su ejército. A este llamado, Elvis respondió con un sí y acudió a alistarse en la armada. Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance. Try to trust me. You'll be in charge at dress from now on. Congratulations. Los medios, sus colaboradores y manejadores, incluyendo al propio coronel Parker, pensaban que esta decisión de Elvis haría que su popularidad descendiera y significara el final de su carrera. Nada más lejos de la realidad. Todo mundo vio cómo aquel cantante de moda se cortaba el pelo, vestía el uniforme de soldado y partía a una guerra de la que tal vez no volvería. Pero en 1960, Elvis regresaba a los estudios de grabación sin ningún rasguño y con su popularidad más arriba que nunca. I was in tanks for a long time, you see, and they rock and roll quite a bit. Ese momento lo aprovecharon más que nada los productores de los estudios de Hollywood y pidieron a Presley que se concentrara en hacer películas y más películas, que por cierto resultaron todas de manufactura muy mediocre. Así vendrían El Rey Criollo, que fue la favorita de Elvis, Kid Galahad, Elvis kind of action. I'll tell you what I think of the fight game. Chicas, 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 Girl, it's a storm of entertainment that brings down the house. Diversión en Acapulco, Viva Las Vegas, Viva and Margaret. Viva the excitement when these two let themselves go on a wild and woolly whirl through Funtown, USA. y por lo menos otra media docena de cintas bastante regulares. Pero claro, en todas ellas, el rey cantaba, y los discos se vendían aunque a Elvis comenzaba a hacerle sombra un grupo inglés que en esos años irrumpía como otro grande y definitivo innovador del rock and roll. Llegaban los Beatles. Dan Davis says you guys are nothing but a bunch of British Elvis Presleys. Evil people are true, it's not true. La aparición de los cuatro jóvenes ingleses hacía que Elvis luciera un tanto pasado de moda. Los Beatles le estaban dando agua de su propio chocolate y ahora ellos conquistaban al público de Estados Unidos. Elvis decidió entonces suspender sus presentaciones personales y se dedicó de lleno a la actuación. Pasaron los años. En 1968, Elvis decide que era el momento de regresar a los escenarios para presentaciones en vivo, y de nuevo su carrera tomó un segundo aire. Se preparó además un programa de televisión llamado El Especial de Elvis, que se hizo legendario. Con las presentaciones personales de Elvis en todas las ciudades norteamericanas y de otros países, daba una nueva muestra de hombre espectáculo que siempre fue. Elvis modificó su atuendo, creaba un estilo y seguía sumando fanáticos y éxitos mientras en Londres los Beatles anunciaban su separación. Entonces a Elvis se le comenzó a llamar el rey del rock and roll. Elvis era el rey absoluto del entretenimiento.